Casa de Milagro está con la mano en el picaporte para abrir la puerta de la sobreabundancia de Dios. Ni ahí sabía lo que iba a decir el apóstol, pero no solamente para abrir la sobreabundancia de Dios, sino para caminar en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Y usted sabe por qué no dice amén? Porque yo lo grito. Y estamos acostumbrados a que gritemos, ¿no? La Casa de Milagro va a entrar a vivir en la sobreabundancia de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor recién? Prepárense. Amén. Todo está muy lindo, pero prepárense, o sea, para vivir en la sobreabundancia de Dios y en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Qué hay? Una condición. ¿Y la condición cuál es? Prepararse. Amén. Muy bien. Yo fui entrenado. Yo tengo tantos trapos acá. Disculpe, hermano. Gracias. Usa porque me regalaron. La hermana Noelia me regaló. Yo fui preparado, hermano, y entrenado para trabajar en equipo. No sé trabajar solo. Y hoy levanté un equipo de predicadores para que me ayuden a predicar. Así que yo voy a invitar al equipo de predicadores que pasen, por favor. Lo recibimos con un aplauso para el Señor. Espérenme tantito. Habíamos quedado, Padre, que le ibas a poner una silla a cada uno. Porque son siervos de Dios. Un poquito más para allá. Mire estas dos. Yo la veo a ella predicando a los jóvenes. A ella predicando en naciones. Al hermano Sebastián, yo lo veo predicando también en lugares lejísimos. Y aquí a mi amiga, también la veo predicando a los doctores, a los médicos. Tomen asiento, por favor. Nosotros venimos a la iglesia y queremos que Dios nos hable. Amén. Yo digo que hay dos fases, dos partes en la reunión. La primera parte, en mi opinión, usted tendrá la suya, es cuando nosotros estamos adorando, alabando a Dios. Yo creo que en ese momento el Señor, sentado en su trono, se pone de pie, van a saber cómo, está así, escuchando al que entona bien, al que hace sonar bien los instrumentos, al desafinado, al lindo, al no tan lindo. Dios lo escucha y se agrada y se pone contento. Porque si hay algo que Dios le gusta, es cuando un pueblo que está en medio de tribulaciones, como estamos nosotros, que tenemos todos los días que pasar momentos difíciles, apartamos un tiempo de nuestra vida para olvidarnos de nuestros problemas y reunirnos en un lugar a darle gloria, honra y alabanza al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y Él se agrada y dice: la alabanza de mi pueblo pesa mucho más que la alabanza de los ángeles. Y yo digo, yo pienso, usted tendrá su opinión, que Dios dirá en ese momento: hagan silencio, porque estoy escuchando la alabanza de mi pueblo.
Pero también la segunda parte de la reunión es cuando Dios dice, porque yo voy a hablar. Y ese es el momento donde la iglesia tiene que abrir sus oídos para escuchar la voz del Padre Celestial. ¿Y sabe qué? Casi siempre el Señor, cuando habla todo lo contrario a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros queremos hacer. Tenemos planes, tenemos proyectos, pero de pronto viene una palabra de Dios, nos cambia los planes, nos cambia los proyectos, nos pone pies para arriba, porque los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y Él dice, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. Y también dice, porque yo tengo pensamientos de bien para vosotros. Y en esta noche, el Espíritu Santo de Dios va a hablar a cada corazón. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice, porque predicando, ¿qué dice? Porque predicando me predico. Y Pablo dice, y exhortando me exhorto. ¿Qué está dando a entender el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, primero me predico yo, la palabra viene por mí. Y lo que yo le voy a hablar en esta noche, hace aproximadamente 3 meses, que el Señor venía dando vuelta a esta palabra en mi corazón. Y me hacía llorar. Y me hacía levantar de la madrugada y ponerme a llorar ahí. Porque Él me estaba diciendo que yo tenía que hacer una cosa antes de dar esta palabra. Y cuando Dios tiene un propósito con alguien, mirá, te va a seguir en el dormitorio, en la cocina, en la ducha, en el inodoro, donde quiera que estés, te va a seguir el Señor. Y de las manos del Señor no te vas a escapar. Levante su mano al cielo y diga, yo declaro que hay un propósito para mi vida y la recibo, Señor, aunque me cueste, lo que me cueste, yo haré tu voluntad. Dale la gloria al Señor. Oh, Señor. Y lo que yo quiero hablar esta noche es vivir bajo el poder de la honra. La verdad que yo tenía pensado de que ustedes vayan con su familia, pero quédense. Hay mucha gloria aquí. Y Él se olvida que uno es tierra. Él se olvida que uno es tierra. Miren que pensé mucho este momento. Y le decía, carne, sujetate, espíritu, sujetate. Muy bien. Brisa, yo quiero que busque la Biblia en Éxodo capítulo 20 y en el versículo 12. ¿No hay otro inalámbrico por ahí, no? ¿Que ande? Ay, ¿no? Para que los chicos estén pasando, por favor. Muy bien. Diga hola, ¿verdad? Hola. Saluda a la iglesia. Hola a todos. Antes saludábamos. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. No, ahora los chicos, hola a todos. Voy a dejar su email. Antes, después te mando una cartita. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Por favor, lea, Luisa. Honra a
tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Esta palabra que la encontramos en Éxodo, la encontramos en el Antiguo Testamento y en el tiempo de la ley. Amén. ¿Sabe que hay muchos creyentes que creíamos que los 10 mandamientos, ya en el tiempo de la gracia, no teníamos que cumplirlos? No, porque eso era época de la ley. Y así nos fue. El honrar a papá y a mamá ha quedado muy lejos. Por eso el mundo está como está. Por eso las familias están como están. Por eso la iglesia, que son familias, está como está. Nos hemos olvidado de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Quiero que busquen Marcos, capítulo 10, versículo 19, y la sierva de Dios, Keila, va a leer la palabra. Lea, Keila. Hola, bendiciones para todos. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Esta palabra Jesucristo se la estaba dando al joven rico. Y el joven rico le dice: yo esto lo guardé desde mi juventud. Y Jesús se la estaba dando al joven rico. Ahora yo tengo una pregunta para la iglesia. Jesús, cuando caminaba allí por Israel, por Jerusalén, por Galilea, haciendo maravillas, ¿estaba viviendo en tiempo de la gracia o en tiempo de la ley? Pregunto. Estaba viviendo el tiempo de la ley porque él estaba precisamente cumpliendo la ley. O sea, que podríamos decir que esta palabra sigue perteneciendo a la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Nuestra hermana Noni. Hola, buenas noches. Los saludo con la paz del Señor. Esa fue viejita. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Que era una tradición. ¿De quién? De los ancianos. No era un mandamiento. Quiero dejar bien claro esa palabra. ¿Por qué tus discípulos, qué dicen? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos. Continúe, por favor. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, la orden de Dios? El mandamiento es una orden dada por un ser superior a un ser inferior para que lo cumpla. Era la voz de Dios diciendo lo que tenían que hacer. Continúa. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Amén. Dice que aquel que maldecía al padre y la madre, no le honraba. Dice que en el tiempo de la ley moría irremediablemente. Porque los hijos decían: todo lo que yo tengo es mi ofrenda a Dios. Así que papá y mamá, no tengo nada para darte. El hecho de que no honraban al padre ni a la madre no es de ahora.
palabra de Dios, Jesucristo, diciéndole a la gente, ¿por qué ustedes transgreden el mandamiento de Dios? Y no honran a su padre y a su madre. Y dicen, lo que yo te puedo dar, no te lo puedo dar porque es un regalo para Dios. Pero de esa manera, estos mezquinos, atorrantes, no le estaban dando lo que le correspondían a su padre y a su madre. Miren lo que está al lado y díganle, Dios nos está hablando. Pero no solamente eso. Dios nos está preparando para abrir la sobreabundancia de Dios. Esto está muy fuerte. Te alaba, Dios, mi alma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, del 1 y 2. Hermano Sebastián, por favor. Amén. Buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Y la palabra de Dios dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dé de vuelta, por favor, hermano. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén, gloria al Señor. El apóstol Pablo estaba anunciando de que lo malo que ya estaba en el tiempo de Jesús, en estos tiempos se iba a acrecentar, se iba a hacer mucho más grande. Miren lo que dice el ser ingrato. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojos para escuchar la interpretación de ingrato. Cierre sus ojos, así no se distrae. La ingratitud es una forma de indiferencia, desprecio, un egocentrismo tan exagerado que nos hace olvidar a aquellos que nos beneficiaron, que estaban con nosotros, que nos ayudaron. La ingratitud no reconoce el mérito de los demás o los favores que recibí de aquel. Todo lo contrario, los ignora. La ingratitud es una forma de egoísmo. Yo estoy bien, yo tengo, y me olvido de mi papá y de mi mamá. Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 6. Te alabo, Señor. Oh, ya me estoy quemando. Efesios capítulo 6. Dice el 1: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Recién hablábamos, esta misma palabra la estábamos recorriendo en el tiempo de la ley, y muchos decían, no la cumplamos porque es tiempo de la ley. Pero mire, Pablo, el apóstol de Jesucristo, en el tiempo de la gracia, le recuerda a los efesios y les dice: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento, es lo que Dios ordenó para que nosotros lo cumpliésemos al pie de la letra. Amén. Diga gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra,
su mano y agarre espiritualmente. Está agarrando el picaporte de la sobreabundancia de Dios. Créalo, por favor. Pero antes de abrir la sobreabundancia de Dios, haga un pacto con Dios. Haga un pacto con Dios. Y dígale: Señor, yo tengo en mis manos esta noche el picaporte que abre la sobreabundancia tuya. Yo te prometo honrar a mi padre y a mi madre. Y yo sé, conforme a tu palabra, que todo me irá bien. Si usted lo declaró con el corazón y lo cree, abra la puerta de la sobreabundancia. No sé cuántas cosas se están cruzando por esa cabeza. Pero mi papá nunca hizo nada por mí. Pero mi papá me abandonó. Y mi mamá también me abandonó. Esas cosas se están cruzando por tu cabeza. Mi papá le pegaba a mi mamá y la dejó y no lo vi nunca más. Eso se te está cruzando en la cabeza. Yo de mi papá lo único que recibí, de mi mamá lo único que recibí fueron golpes, insultos. Pero si vos recordás lo que dijimos al principio, no solamente vas a abrir la puerta de la sobreabundancia de Dios, sino que vas a abrir la puerta de la sobrenaturalidad de Dios. Y en esta noche, Dios te pone delante de ti otra puerta, la de la sobrenaturalidad. ¿Y qué dirás? ¿Voy a andar volando? ¿Qué haré? ¿Voy a andar saltando? No. Una persona sobrenatural en Cristo aprende a perdonar. Una persona sobrenatural en Cristo aprende a restaurar. Una persona sobrenatural en Cristo aprende a dar vida. Una persona sobrenatural en Cristo se convierte en un río de bendición para el perdido, para el avanzado, para el caído. ¡Aleluya! Porque si tu papá fue bueno toda la vida, y tu mamá fue buena toda la vida, no tenés nada que perdonar. O sea que no estás haciendo nada sobrenatural. Pero si tu mamá fue mala toda la vida y te dejó solo toda la vida, y la honrás, y la perdonás, y la amás, te convertiste en una mujer sobrenatural, en un hombre sobrenatural. Gloria a Dios. Muchas personas, hay muchos lugares de su vida que no les va bien porque nunca han honrado a sus padres y a su madre. Yo, para cerrar, hay una batalla interna en mí. Gloria a tu nombre, Señor, eres santo. Mi papá, un hombre de Dios toda su vida,
enfermó, lo internaron. Calmen a los chicos, por favor. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de distracción. Mi papá enfermó. El médico dijo, no hay solución. Es una asepsia. Va a morir. Pasamos de a uno a despedirnos. Llegué a la cama donde estaba él. Ninguno de mis hermanos se tiraban. Y yo vivo. Le dije, papá, dame la bendición. Era un siervo de Dios. Y él me dijo, hijo, Dios te bendiga, te guarde y te prospere. Y que todo lo que emprendas te vaya bien. Oh. Una noche estaba en terapia intensiva. Mi papá ya para partir. Yo estaba sentado afuera, fue la noche que me tocó cuidarlo, pero estaba afuera. Y miraba al techo y le dije, Señor, déjame comer un asado más con mi papá. Él en su casa tenía un hogar y nosotros íbamos con Patri, con los chicos. Encendíamos en invierno el hogar y comíamos el asado ahí al lado. Déjame comer un asado más con mi papá. Y se lo repetía. Y no hubo ninguna respuesta de parte de Dios. Ni sí, ni que no. Estaban mis hermanas un día y mi hermano que los tocó cuidarlo. Dice que de pronto ahí estaban en la sala rodeado de gente. El Espíritu lo unió y empezaron a adorar y a hablar en lenguas. Y mi hermano dice, nuestro Padre acaba de partir al cielo. El Espíritu Santo. Esto es muy fuerte. Perdónenme. El Espíritu Santo los ministró. La gente miraba y no entendían nada. Sale el médico y le dicen, chicos, su padre acaba de partir. Si no sabemos. Y yo me quedé en mi corazón con eso. No me dejaste comer un asado con mi papá una vez más. Pasó el tiempo. Y a mi suegro, a don José Maturano, le dio una ACV. Mi esposa estaba embarazada de Angie, con un embarazo de riesgo. Y se tenía que cruzar de allí para allá, para aquel barrio, a atender a su papá. Y me dice un día, Tony, yo no puedo más. Es riesgoso mi embarazo y ya no puedo más, estoy cansada. Lo tenemos que traer a mi papá acá. Pero no hay lugar. ¿Dónde lo vamos a traer? Y el Señor me dijo, ¿te acordás cuando me pediste en el hospital que yo te dejara comer con tu papá un asado más? Pues ahí te estoy trayendo a tu papá y con él vas a comer más de un asado. A ese hombre tenés que honrarlo porque él es ahora tu papá. Usted dirá, esto es cosa de loco, piense lo que quiera, pero el Señor me habló así. Le digo a mi esposa, no importa, acá en el comedor hacemos lugar, lo ponemos aquí. Y yo me sentía tan feliz de honrar a ese hombre. Le hice rehabilitación y al poco tiempo comenzó a caminar. Y comenzó a andar. Y un día me dice, hijo, tengo ganas de comer un asadito. Y mi mamá también le gustaba el asado. Estaban los dos juntos en casa. Porque a ella le pasó lo mismo. Ella no pudo honrar a su mamá. Pero Dios le llevó una mamá política y esa mujer la honró como si fuera su mamá propia.
decía, hijo, déjele la grasita. Y ella me retaba, seguro que ella te pidió la grasita, pero déjalo que se divierta, que la pase bien. Encima le hacía el novio a mi mamá. ¿Sí o no? Sí, en serio. Si le contara. Y ellos comían, y ¿sabes qué lindo que era ver esos dos viejitos? Debajo de un árbol allí, comiendo un asadito con esos tenedores y esa manito chiquitita y toda tembladita. Comían ese sanguchito y se quedaban dormidos. Y el padre le decía, tu mamá sí que no va a poder decir que no durmió con mi papá. Pero una noche, una madrugada, yo salí a trabajar. Y como todas las mañanas iba a la casa de mi mamá del fondo, tenía la moto ahí. Sacaba la moto afuera para irme. Me iba a la cama de mi mamá, todas las mañanas hacía esto. Y le decía, mamá, me tengo que ir. Me daba la bendición. Y ella ponía su manito viejita, temblorosa sobre mi cabeza y le decía, Dios te bendiga y te guarde, mi hijo. Esa misma manitos que cambiaron los pañales. Esa misma manito que pasaron seguramente noches cuidándome cuando yo no me podía valer por mí mismo. Cuando yo era un bebé, un adolescente. Esas mismas manitos caían sobre mi cabeza y me decían, Dios te bendiga y te guarde. Y en mayo saqué la moto como todas las mañanas. Le pedí la bendición a mi mamá. Fui y le di un beso en la frente a mi papá. Y cuando yo le daba un beso en la frente a él me agarraba la mano y me la apretaba. Y me fui. Cuando salí a las pocas cuadras de casa se me cruzaron dos personas. Me pegaron un tiro aquí en el pecho para robarme la moto. Yo quisiera que usted diga cuántas personas vio viva después de recibir un 38, un tiro de una bala 38 aquí en el pecho. Yo estoy vivo por el poder del Espíritu Santo de Dios y algo más. Cuando mi familia se enteró, mi papá sentado en la cama decía, es injusto, esto no es justo, yo tenía que morir, no puede morir mi hijo. Mi mamá allá en su cuarto gritaba y decía, tranquilo, no le va a pasar nada. Yo le di la bendición antes que se vaya. Gloria a Dios. No le va a pasar nada. Yo le di la bendición. Pero tanto mi mamá como mi papá se habían olvidado de algo. Y lo que se habían olvidado era que yo estaba caminando bajo una palabra profética. Yo estaba caminando sobre esta palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Alábenos si quiere con el alma. Ellos se habían olvidado que yo estaba caminando debajo de esa palabra. Esa palabra que hemos ignorado como familia, como pueblo, como nación.
tendré. ¿Qué es lo extraño, extraordinario que estoy haciendo? Recién la hermana leía. Allá, los escribas y fariseos, por sus costumbres, ya comenzaron a enseñar a la gente: no honre a tu padre, no honre a tu madre. Y eso se trasladó hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas de fe hay aquí esta noche? Levanten las manos las personas de fe. Decía el Espíritu Santo a través del apóstol: prepárese. Y esta es la noche donde tenés que prepararte para abrir la sobreabundancia de Dios. Sí, Señor. Escúchelo, era. Si usted maldice a su suegra, si usted maldice a su suegro, si usted hace que su hijo se ponga en contra de su mamá y de su papá, usted está atentando contra su propia familia. Y no solamente contra su propia familia, sino contra toda su descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. Y en esta noche el Espíritu Santo de Dios te lo está advirtiendo, te lo está diciendo. Escucha, yerno. Si maldecís a tu suegra, si haces que tu esposa se vuelva en contra de su madre y de su padre, estás atentando contra tu propia familia. No solamente contra ellos, sino también contra tu descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. Pero en esta noche, este espíritu inmundo, que de hace mucho tiempo está metido en la sociedad, está metido en las iglesias, está metido en las casas. Póngase de pie, alguien que adore. Los profetas los necesito, pero los necesito bien enchufados, porque ahora vamos a hacer un acto profético. Vamos, toquen un tema. Suave, suave, suave. Ese espíritu, levante sus manos. Diga conmigo: ese espíritu que estuvo metido en la sociedad, en mi familia, en la iglesia, en el mundo, Casa de Milagro te dice: hasta aquí llegaste, no te permitimos que avances más, te echamos fuera de nuestros hogares, de nuestras familias, y volvemos con toda la honra que nuestros mayores se merecen, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Amén, amén. Dele la gloria a Dios. Profetas, las antenitas bien, profetas, la antenita bien. Malaquías capítulo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, pastores, apóstoles, lo que estamos haciendo
público. Es tiempo de la restauración de la familia. Es tiempo de la restauración de los hogares. El Espíritu Santo de Dios te está hablando. No endurezca tu corazón, porque vienen tiempos de gloria. Si abres tu corazón a la presencia del Espíritu de Dios, el profeta hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Empieza a contarle al Señor y empieza a decirle al Señor: Señor, voy a empezar a honrar. Estoy perdiendo plata, estoy perdiendo bienes, estoy perdiendo todo por un orgullo, por un orgullo, por un orgullo, por un orgullo, por un orgullo. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a mandar a la si todo va a bajar, va a bajar. Lleno la magazina la madre de que queréis. Yo te trabajando la batalla, se te si todo va a caer. Ona la máquina de mezclar la pizza la batalla. Reno no más ya se va a caer. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Yo te pido que me regales 10 minutos de tu tiempo. Mejor dicho, que le regales 10 minutos de tu tiempo al Espíritu Santo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Rama, cata, viva, sol, gloria. Todo que te vía, mandalaria. Todo que te vía, mandaloria. Todo que te viva, majandalay. Un ramacete de lo que te guía. Un ramajandalay, soy mandalaya. Porque somos una nueva secta, dice el Señor. Yo abro camino, dice el Espíritu. Esta masa mandalaya. Y este camino que yo estoy abriendo, dice el Señor, es un camino de victoria y de bendición para ti y para toda tu casa. Así que yo quiero invitarte, mientras los instrumentos suenan, yo quiero invitarte que tomes a tu familiar. Toma a tu familiar en esta noche, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá.